Uno de los principales discípulos de Quesnay es Henri-Robert Jacques Turgot, quien tiene una mayor influencia política que su maestro. Esto se debe a que aprovecha su paso por el poder como intendente y ministro de Marina e inspector de finanzas en tiempo de Luis XV para implementar algunas de las ideas propuestas por los fisiócratas, como la abolición de los gremios de artesanos que datan de la Edad Media. Turgot es también el autor de una frase que se convertiría en el estandarte del liberalismo económico: laisser faire, laisser passer. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer libremente sin proteccionismo, dejar pasar los productos, dejar comerciar. Claudia es operaria de una empresa láctea cuando actúa como trabajadora de la firma, pero es una de sus más fieles consumidoras cuando compra la leche, el queso o la manteca de la firma en el supermercado de su barrio. Gabriel, Aníbal y todos los integrantes del cuerpo social en su conjunto se relacionan con las empresas desde ese doble rol de trabajadores y consumidores. Uno de los principales aportes de los fisiócratas al pensamiento económico es el considerar a la economía como un todo, como un sistema. Mientras los mercantilistas analizan fenómenos particulares, como cuestiones monetarias, comerciales o impositivas, los fisiócratas aportan una visión de conjunto de la economía. El cuadro económico muestra de forma gráfica los intercambios que se realizan entre las distintas clases sociales. Estos intercambios tienen en la versión original la forma de un zigzag, por eso también se lo ha conocido con este nombre. En el tableau économique o cuadro económico, Quesnay se propone mostrar que la actividad económica es un flujo continuo, como la sangre en el cuerpo humano, en el que se producen constantemente intercambios de productos por dinero entre las clases sociales. Según el cuadro económico, la clase propietaria representada por el terrateniente recibe un dinero del agricultor en concepto de alquiler de sus tierras, la renta, y no hace más que gastarlo completamente. De acuerdo a la teoría de los fisiócratas, la clase estéril, la artesana, gasta todo su ingreso en su subsistencia y en transformar los productos que recibe del campo, del agricultor, sin agregarle valor en el proceso. El agricultor, representante de la clase productiva, aún después de sus gastos y de los costos para su próxima cosecha, genera un excedente, una renta, que se la debe al terrateniente por utilizar sus tierras para cultivar, ya que él no tiene tierras. Por eso los fisiócratas sostienen que la actividad agrícola es la única que genera riqueza. En un año, por ejemplo, el agricultor produce trigo por 500 pesos. De estos 500 pesos, debe utilizar 200 para pagar los jornales de sus peones, las semillas que necesita para volver a plantar el ciclo que viene y su ganancia. Es decir, que el agricultor, la clase productiva, gasta 200 pesos en sí misma. De los 300 pesos que le quedan, el agricultor gasta 100 pesos en la clase estéril para adquirir bienes y servicios, zapatos, galletas o panes. Son bienes manufacturados que se elaboran a partir de la riqueza de la tierra, pero que el sector agrícola no produce. Después que el agricultor gastó 200 pesos en sí mismo y 100 pesos en la clase estéril, le quedaron 200 pesos. Es decir, al descontar todos los gastos necesarios para poder vivir y volver a producir, le resta un remanente. Estos 200 pesos constituyen el producto neto, la riqueza generada por la actividad agrícola. Esa riqueza es la renta que el agricultor debe pagarle a la clase propietaria, al terrateniente. El terrateniente gasta los 200 pesos que recibe en partes iguales en las otras dos clases. 100 pesos en el pan que elabora la artesana y 100 pesos en el agricultor para abastecerse de tomates, verduras y otro tipo de alimentos. De esta manera, la clase terrateniente gasta todo lo que recibe y al hacerlo, distribuye la riqueza en todo el cuerpo social.
como la sangre en el cuerpo. En nuestro ejemplo, la clase estéril, la artesana, ha recibido 200 pesos, 100 pesos del terrateniente y 100 pesos del agricultor. De acuerdo a los fisiócratas, la artesana no genera riqueza. Sus ventas son iguales a sus costos. Todo lo que recibe por la venta de sus productos debe gastarlo para vivir y adquirir materias primas. Gasta todo en el agricultor, ya que tanto el trigo que necesita para elaborar el pan como el resto de los alimentos que consume provienen de la tierra. En cambio, todos los gastos en la producción agrícola generan riqueza. Cuanto más gaste el agricultor en sí mismo, mayor será la riqueza generada. En nuestro ejemplo, gastó 200 pesos en sí mismo. Y se generó una riqueza social de 200 pesos. Los fisiócratas son los primeros en analizar a la economía como un todo, como un sistema. Conforman la primera escuela de pensamiento económico digna de ese nombre, porque tienen un pensamiento coherente y homogéneo, un maestro, Quesnay, seguido por fieles discípulos, un enfoque científico y una actuación como grupo organizado. La teoría de un médico cirujano francés, un aficionado que estudió la economía a partir de las ciencias médicas y explicó el intercambio de bienes y servicios con la circulación de la sangre. La sangre, ese tejido fluido tan vital como la economía que puede mover el cuerpo humano y el cuerpo social. Sus ideas podrían entonces resumirse. La etimología de la palabra fisiocracia significa el gobierno del orden natural o gobierno de la naturaleza. La naturaleza le regala un don a la agricultura. La agricultura es la única actividad que produce riqueza. La riqueza surge del campo y de allí se distribuye a toda la sociedad. El impuesto sobre la tierra es el único que debería cobrar el Estado, ya que es de allí de donde proviene la riqueza. El Estado no debe intervenir sobre unas leyes que rigen la naturaleza. Laissez-faire, laissez-passer. La influencia de la escuela fisiócrata alcanza su punto culmine en la década de 1760. Para entonces, el número de discípulos de Quesnay se ha multiplicado. Con el correr de las décadas, el desarrollo de la industria en Francia cobra un gran impulso y comienza a tornarse una verdadera revolución. A los fisiócratas les resulta cada vez más difícil afirmar que las actividades industriales no generan riqueza. El desarrollo de las manufacturas y el fuerte crecimiento en la producción que se genera por la división del trabajo muestran que los mayores incrementos en la productividad se dan en realidad en las actividades industriales y que la riqueza está conformada por todo tipo de bienes. Quesnay y sus discípulos dejan una estela que nunca se extinguirá en el universo del pensamiento económico. La fábrica de muebles donde trabaja Gabriel es su empleadora, pero le facilitó la compra de un juego de mesa y sillas cuando el joven carpintero quiso engalanar su comedor diario. En este caso, la empresa actuó con su empleado como vendedora. Del mismo modo, cuando contratan a Claudio y a Aníbal y cuando les venden un boleto o sus lácteos, las empresas desempeñan ese doble papel con la totalidad del cuerpo social. Uno de los principales aportes de la fisiocracia al pensamiento económico es el considerar a la economía como un todo, como un sistema en el que todos los órganos cumplen con una función para mantener en funcionamiento al cuerpo social.